Amigos míos, bienvenidos a este nuevo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este nuevo video. Y el día de hoy es un video especial porque pues va a ser una plática entre acuaristas, de acuarista a acuarista. Está conmigo David, que como pueden ver tiene ahí detrás de él una pecera increíble con muchos peces disco que son sus peces preferidos. Pero David, por favor, preséntate tú mismo y cuéntanos qué haces, qué vamos a platicar, qué hacemos aquí. Bueno, Pepe Enrique, muchas gracias. Antes que nada, gracias a ti por darme el espacio en tu canal, el espacio de entrevistarme y bueno, más que nada de platicar. Como tú me entrevistas a mí, porque no, en absoluto. Gracias, Pepe. Y bueno, para que la gente que no me conoce, que es, me imagino que la mayoría, soy canal emergente, mi nombre completo es David Cervantes Flores, soy mexicano y vivo aquí en los Estados Unidos hace 16, 17 años, ya voy para esos años aquí. Okay. Y específicamente vivo en la ciudad de San Luis. Vamos a hablar de las cosas personales que tú me preguntes y de peces también, específicamente de los peces disco, que es a lo que más o menos le sé. Esos son tus preferidos y ahorita vamos a hablar de ellos. ¿Tienes aparte un canal de YouTube? Un canal de YouTube, sí, se llama El Blog de los Peces. Y bueno, básicamente me dedico a hacer blogs, más que tutoriales de peces, blogs, y de repente pues ahí hablo de enfermedades que me han pasado y de las que paso y no sé ni qué enfermedades son básicamente lo que hay. Y visitas acuarios, sales ahí a hacer tus videoblogs, y eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo se vive el acuarismo allá donde tú vives? En México yo no era acuarista. No, nada de la acuariofilia no era parte de mi vida, este hobby no era parte de nada de mí. De hecho, soy relativamente nuevo, Pepe. Hace 2 años empecé aquí. Entonces, sería genial si tú específicamente me preguntas cosas, porque yo no sé cómo se vive allá y no podría decirte, oh, mira, ya es diferente allá porque aquí es así y así y allá pues así. Me refiero a cuando vas a tiendas, por ejemplo, ¿cómo sientes que sí te asesoran bien? ¿Sientes que tienen mucho conocimiento? La calidad de las tiendas a la que vas, todo ese tipo de situaciones. Gracias, mira, sí, fíjate, vamos a empezar con las personas, con los que saben mucho de peces y tienen tiendas. Sabes que el americano es muy apasionado. O sea, tú llegas a una tienda y le dices, quiero un pez disco o quiero montar una pecera. Se arrancan como gorda en tobogán, brother. Ajá. Y son muy, le ponen mucho amor a lo que hacen. Es como, oh, David, sí, mira, el pez disco es esto y hace esto y te recomiendo esto. Son muy atentos, son muy honestos en esa parte. La mayoría, obviamente que también hay personas que, sí, llévatelo. Sí te sirve. Llévatelo, pero lo más común es que te brinden comparten mucho la información allá, ¿verdad? No son nada tacaños en ese aspecto. No, y hablo específicamente de las mira, hay como 3 tipos de personas que vas a encontrar aquí que se dedican a esto. Los que venden y crían desde sus casas, que son como los número 1, los que se apasionan en eso, los que te enseñan, los que te dicen, no hagas esto, si haces esto, no compres este pez, ¿no? Te enseñan con sus mismos ejemplares, es extraordinario. Luego, en segundo lugar, se encuentran las tiendas que son dedicadamente a los peces, que también van por ahí, pero pues obviamente también te quieren vender un poco ahí. O sea, ahí es donde se mixtea hay quienes sí y quienes no. Y está la tercera parte, que son las cadenas. Por ejemplo, Petco y PetSmart, no estoy diciendo que sean malas, pero ya en esa parte es como que nada más es vender. Pues es su negocio, ¿no? Sí. Que básicamente llegas y oye, quiero ese pez. Sí, llévatelo. Oye, sí, en esas tiendas tener esa sección es como algo más, porque abarcan mucho, ¿no? Cierto. ¿Sabes? Te voy a contar una anécdota de un cuñado mío que se compró una pecera de 400 litros, ¿no? Entonces va a una de estas tiendas y le dice, oye, quiero un filtro para esta pecera. Y le vendieron un filtro canister de este tamañito. Entonces, por eso te digo, no en esas tiendas es como que, sí, ese le sirve, llévatelo, ¿no? Es un filtro, pues es lo que quieres, ahí está, ¿no? Es un filtro para sí.
para 50 litros, 100 litros máximo, y él tenía uno de 400 litros, entonces te imaginas, esas serían como las diferencias aquí en el aspecto de cómo es el trato en el mundo de la acuariofilia. Eso sería genial. Otro podríamos quizás hablar de la calidad de peces, posiblemente. Creo que aquí sí se esmeran muchísimo. He visto videos en México, por ejemplo, en los locales de Magdalena Mixhuca, Morelos, que sí hay una gran diferencia en ese aspecto, ¿no? Aquí sí los gringos son como que un poquito más amor, excepto las cadenas, ya es otro nivel, pero de para acá son muy... bueno, de hecho el americano es muy entregado a las mascotas, ¿no? Como que lo ven como otra persona, son muy dedicados a todo eso. Algo muy interesante que me has platicado que haces tú allá, rescatas peces. Rescato peces, voy a estas tiendas de mascotas y específicamente voy por los peces disco. No creo que los maltraten ni que los dejen morir, simplemente es que, por ejemplo, en las tiendas, el sistema que tienen de filtración alimenta todas sus peceras, o sea, en las cadenas, que es donde más rescato discos. Entonces, si tú tienes un agua que la estás mezclando con por ejemplo, unos guppies, y luego tienes unos cíclidos, y luego tienes peces disco, pues las bacterias no son compatibles con los peces disco, y sobre todo es que ellos usualmente no manejan calentadores en sus peceras individuales. Entonces, el pez disco resiente mucho esa baja temperatura, el estrés, la poca alimentación que les dan y las defensas bajas, pues es un boom para que se enfermen rapidísimo. Entonces, lo que hago es compro los peces, los que me los quieran vender, hay unos que no me los venden, y los traigo y los empiezo aquí a curar en casa. Y por eso es que ves un abarrotamiento, se dice, de peces. Ajá. Aquí en la parte de arriba del garage tengo más, y bueno, te había mostrado hace un rato los... Muéstralos para que la gente lo vea. Esas son las recientes adquisiciones o rescates, ¿no? Sí, los últimos peces que rescaté, Pepe, fueron 5. La tasa de mortandad es mínima, de 5 solo murió 1, que ya traía una bacteriosis muy avanzada y también traía pudrición de aleta. Ya no aguantó el medicamento, los demás sí aguantaron, no estaba tan avanzado. Entonces estos son los últimos ejemplares que tenemos, y pues el tratamiento aquí es cambio de agua 100% todos los días. Ahora ya no ocupan medicamento porque ya están totalmente recuperados. Ajá. Entonces nos enfocamos nada más en la alimentación y el cambio de agua diario. Si ves, hay muchas heces ahí. Ajá. Es de solamente hoy. Es que eso es importantísimo. Yo lo viví ahora que se me enfermaron algunos peces disco. Y primero es la medicación, ¿no? ¿Tú qué utilizas normalmente para medicarlos? Primero vemos la sintomatología que tiene el pez. Por ejemplo, si tiene hongos, pues no le vamos a meter metronidazol. No. Entonces, le metemos... aquí hay una medicina que es de la marca API. Esa la utilizo simplemente para parasitosis, nada más. Aunque te diga que es para otra cosa, no la utilizo. Utilizo medicamento específicamente para cada cosa. Entonces, ese es un tema delicado, es importante. Yo en mi video donde curo a mis peces no quise mencionar qué medicamento utilicé, porque se me hace algo también como que muy irresponsable decir, pónganle esto, ¿no? Y si no tienen ellos el diagnóstico correcto de lo que tiene su pez, lo va a matar en lugar de curarlo. Yo utilicé un medicamento, el que utilicé es muy agresivo. Se supone que iba a ser por 5 días, y en el 4.º día los peces se recostaron en el fondo y algunos estaban boqueando. Entonces era ya la señal de que ya el medicamento estaba siendo muy agresivo, y empecé con los cambios de agua 100% diarios, y ves el cambio en los peces increíble. Esos cambios de agua son básicos. Sí, esa parte que acabas de mencionar, Pepe, sí es muy importante, porque he visto en muchas páginas de Facebook, principalmente, alguien sube una foto, algo tiene mi pez, ¿qué le puedo dar? Dale eso. Para lo básico, verde malaquita o
azul de metileno o el General Cure, que es el metrodinazol. Ajá. Para todo le quieren dar, y es que a veces no, porque lo vas a terminar matando, sino realmente no sabes qué es lo que tienes, ¿no? He visto muchas personas que, por ejemplo, con una bacteriosis les dan metrodinazol. Uh-huh. No sé si lo cubre, yo nunca lo he hecho, utilizo Furan 2 para eso, y es un medicamento potente que tienes, si te pasas también te lo vas cargando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que entender qué enfermedad tiene, y eso lo logras observando a tus peces todos los días, todos los días. Un ejemplo, por ejemplo, en algunos peces, y sobre todo en estos de aquí, a veces las bacteriosis no se les nota a ellos, porque no llegan a cambiar ese color cuando sus anticuerpos están trabajando, no logran a ponerse negros, y muchas veces ni siquiera sacan esa babita, se me fue el nombre ahorita. Entonces, se les ven enfermos, los notas cuando empiezas a ver su forma de nado, su comportamiento, porque aunque todos sean discos, son muy, muy diferentes. Entonces, cuando aprendes a observar a tus peces, podrás dar algún tipo de diagnóstico o observar cosas que son inusuales en los peces. ¿Cuántos peces disco tienes ahí? Aquí tengo 19, Pepe. 19. ¿Y todos son rescatados? La mitad de ellos sí. Uh-huh. Y estos 2 años que llevo, Pepe, creo que han pasado más de 200 discos por mí. Entonces, cuando ya no tengo espacio para tenerlos, les empiezo a buscar hogar. Eso te iba a preguntar, te iba a decir, oye, va a llegar un momento en que ya no puedas tener tanto pez, ¿qué haces? Pero ya me acabas de responder ahorita. Y tienes unos cíclidos al lado, si quieres nos los puedes mostrar. Sí, tengo cíclidos africanos. Hay una mezcla del Tanganica, que son mis favoritos, y tengo Malawi. Del Tanganica tengo frontosas Burundi, que son 2 ahí. Tengo mi favorito, bueno, 2 de mis favoritos, tengo un White Calvus por ahí, Pepe. Ajá. Tengo un Mori Delfín, que es un Tropheus también, Pseudotropheus me parece. Y por allí andan los Yellow Band Mori, que están allá, que son Tropheus también. Y tengo Pseudotropheus, que son albinos, no sé cómo le llaman en México, no se me olvidó el nombre. Ajá. Y ya las demás pues son del Malawi, tengo Aulonacaras, Mbumas, y tengo los Pavo Real Ovi que ves ahí. No, pues también esa pecera se ve preciosa. Y pues se nota, David, la pasión que tienes por este hobby. Y agradecerte que me hayas concedido esta pequeña entrevista. Espero poder tener la oportunidad de algún día ir a visitarte y grabar ahí mismo personalmente. Sería genial. Te digo, hay peceras más allá arriba. Uh-huh. Ya en otra ocasión mostramos. Tengo un plantado también entre medianos y altos requerimientos que me ha sacado un dolor de cabeza, Pepe. Sí. Sobre todo porque tuve la mala idea de dejarlo en el garage, y ahora vienen ya los fríos tremendos, las nevadas y el hielo. Entonces ya no salgo tanto como hacer los cambios de agua que necesito hacerle para evitar ese tipo de algas y cosas así. Entonces está siendo un lío, pero ni modo, tengo que echarle ganas, y para la próxima podemos grabar los discos más rescatados que tenemos allá arriba. Ok, me parece perfecto. Pues muchísimas gracias, David. Que tengas un excelente cierre de año, a pesar de todo lo que hemos vivido, pero que te la pases de lo mejor en esta Navidad y en Año Nuevo, y seguimos en contacto. Muchas gracias, Pepe, gracias a ti, gracias por todo y buena vibra. Y a toda la gente ahí que se dé una vuelta en tu canal, lo voy a poner en la descripción de este video para que vea ahí más o menos tus pininos, lo que andas haciendo, que sé que si le echas ganas vas a tener mucho futuro. Muchas gracias, Pepe, gracias por todo. Gracias, David. Nos vemos, muchachos. Mi nombre es Pepe Naker y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.